Límites Insospechados, un programa del Centro Cristiano de Reunión. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when he calls me. Nosotros no predicamos ninguna religión, de hecho no somos religiosos. A veces me contactan amigos por el Facebook del instituto de aquellos años, de cuando yo era un poquito más joven que ahora, y uno me dice, oye, estoy sorprendido, te he visto en internet, estás predicando el evangelio, pero si tú eras antirreligioso, digo, ¿lo sigo siendo? Si los evangélicos no somos religiosos, o al menos no deberíamos serlo. Lo que pasa es que a veces la comodidad nos lleva a vivir la religión. Ser religioso es muy cómodo. Ser religioso es venir el domingo, traer una ofrendita al cepillo, cuando llega la comunión, hacer la comunión, cuando llega la boda me caso por la iglesia, no he ido nunca a la iglesia, pero me caso por la iglesia, no importa. Y cuando me muero que me manden a un cura. Pero el resto de mis días vivo como yo quiero. Eso es un religioso. Un religioso es así, y ni más ni menos. Hermano, Cristo nos llamó a ser algo más que eso, que seguidores de Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, cuando Él dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ese término discípulos que está escrito en el griego en el que fue escrito ese pasaje, es un término en griego que significa hacer gente que me ame por quien yo soy, que me ame tanto que quieran estar conmigo de día y de noche, que me amen tanto que lo único que quieran es leer mi palabra y aprender y saber y conocer más de mí. Hay muchos religiosos que son discípulos, pero solo se acuerdan cuando Santa Bárbara truena. ¿Te suena eso? Incluso hay muchos evangélicos, a mí algunos me llaman algunos meses, sobre todo a final de mes, pastor, ore por mí porque estamos a 28 y no tengo para pagar el alquiler. Pastor, ore por mí porque tengo este problema. Está bien, hay que orar por los problemas, hay que pedirle al Señor que nos ayude, eso está bien. Pero lo que no está bien es que solo nos acordemos de Dios en los problemas. Dios espera tener hijos fieles que le sigan y que le busquen. Oiga, y ser seguidor de Cristo es más difícil que ser religioso. Lo que pasa es que es lo que Dios quiere. Jesús no vino a fundar ninguna religión. De hecho, dice en Juan 14, versículo 6, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y solo a través de mí se llega al Padre. O sea que tú, ni que seas evangélico, ni católico, ni budista, ni nada, eso no es ningún puente que te lleva a Dios. Te puede satisfacer ocasionalmente, puntualmente, alguna situación de tu corazón. Te puede dar algún alivio. Yo voy a comenzar este martes en la radio dando una serie hablando de por qué las religiones no salvan a nadie. Ese va a ser el primer mensaje. Eso va a ser ya para romper el asunto. Ninguna religión salva. Las religiones son todas creadas por el hombre. La religión ha sido el hecho social y político de la humanidad que ha generado más violencia y más muerte. Nosotros no queremos eso. Ha sido invención de hombres. Nosotros no seguimos eso. Nosotros seguimos a Cristo, al Hijo de Dios. Hemos creído que Cristo es el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne, muriendo en una cruz parecida a y resucitando al tercer día. Y dice en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos por Dios, serás salvo. Y eso es lo que creemos. Ahí no dice que tenemos que ser de ninguna religión, ni absolutamente ser miembros de nada. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué tienen ustedes un local y se reúnen una gente todos los domingos? Eso se parece mucho a una religión, ¿no? Nosotros nos reunimos los domingos a celebrar a Cristo. Pero la vida cristiana de cada uno es de cada uno personal con Dios y de Dios con uno, con Jesucristo por el medio y con el alivio y la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la vida que Dios nos ha mandado vivir. Ahora los domingos venimos a celebrar. Si usted viene de domingo a domingo y entre medio de estos días no estuvo Dios en su vida, es absurdo que usted venga un domingo. Váyase usted al retiro, méntese en las barcas, vaya al parque de atracciones, váyase a la guardia, no pierda el tiempo, no venga aquí ningún domingo. Si su vida no es una vida entregada a Dios, no venga aquí el domingo. Venir aquí el domingo es tanto como ir a misa o como ir a cualquier ritual pagano o religioso del mundo. En el mundo hay más de 1000 religiones y el mundo está cada día más loco. ¿Usted ha visto cómo está el mundo? ¿Y qué solución ha dado la religión? Ninguna. Aleluya, no sé si estamos ya en la radio,
No estamos en directo todavía. Estamos ahí esperando. Pero yo quiero que vengáis a la palabra. Bueno, deciros también que a partir de este martes, creo que lo he dicho, pero lo repito. A partir de este martes, miércoles, jueves y viernes de toda la semana, voy a dar un programa en directo en la radio, en el 100.2 de la FM, Radio Viva. El programa lo vamos a hacer desde aquí, desde la iglesia. O sea que no voy a ir de momento no voy a ir a la emisora, porque se puede hacer desde aquí, igual que se hace el domingo, pues lo puedo hacer desde aquí. Eso significa que martes, miércoles, jueves y viernes la iglesia estará abierta por la noche. Si tú quieres venir a estar aquí mientras hacemos el programa, pues aquí tendrás tu lugar. Y además, como se van a predicar cosas totalmente distintas, el Evangelio, pero temas distintos y de otra manera a como se predica los domingos, entonces pues va a ser también una manera de que tú aprendas. ¿Que no quieres venir? Pues el 100.2 de la FM o radioviva.es de 10 a 11 de la noche. De martes a jueves de 10 a 11 de la noche, ¿vale? Como lo hacía yo antiguamente en la otra emisora. Así que no sé si estamos en directo, no estamos en directo. ¿Estamos o no? Bueno, pues ya está. Vamos a entrar en directo ahora mismo. Cuando estemos me avisas y le damos la gloria a Dios por este día. Acuérdate, este día, 2 de agosto del año 2015. Deciros que seguimos emitiendo en TVL3 todavía, mientras Dios permita, se estarán emitiendo ahí los vídeos y Dios querrá todavía que alguien vea esas predicaciones, con lo cual nosotros contentos, no nos está costando nada de dinero, pues mucho mejor. Y saludamos a toda la audiencia de Radio Viva. Sí, pero bajarme aquello porque si no me vuelvo loco. Saludamos a la audiencia de Radio Viva, le damos un aplauso a todos los que nos están escuchando. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Es un placer estar contigo esta mañana, que puedas compartir este tiempo de culto con nosotros a través de las ondas 100.2 de la FM y también a través de radioviva.es. También estamos emitiendo en directo, por si además de escuchar quieres mirar, estamos en límitesinsospechados.tv. También estamos ahí en directo. Decirte que soy el pastor Paco Rubiales, es un gozo para mí poder estar esta mañana compartiendo contigo desde el Centro Cristiano de Reunión en Fuenlabrada este culto. Y yo quiero ir directamente a la palabra, no tenemos mucho tiempo y entonces vamos a aprovechar para predicar. El apóstol Pablo dijo, predicad a tiempo y a destiempo, orad a deshora. No hay que esperar el tiempo perfecto para predicar el Evangelio a alguien que no conoce a Jesús. Amén. Pero quiero que vengáis conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas capítulo 19. Un pasaje que se llama Jesús y Zaqueo. ¿Lo tenemos? Dime amén fuerte si lo tienes. Amén, bien. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos las gracias a Dios, Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que tú me permitas traer el mensaje que tú quieres traer esta mañana a los que están en la congregación, a los que nos están siguiendo a través de Radio Viva y de otros medios. Señor, gracias, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Me gusta mucho este pasaje, ¿sabes por qué? Porque este pasaje nos ofrece los instrumentos necesarios para que podamos acercarnos a Jesús desde una posición desde la cual no podemos creer en Jesús. ¿A cuánta gente tú conoces en este tiempo que no creen en Jesús? Montones de gente.
Y tú le hablas de Jesús a la gente e inmediatamente la gente, ¿qué hace? Relaciona a Jesús ¿con qué? Con religión. Entonces, cuando tú le hablas a alguien de Jesús, inmediatamente hace ese juego mental donde relaciona a Jesús con religión, entonces se acuerda del cura que lo maltrató, del cura que lo abusó, de la monja que lo pellizcó, que le pegaba en el colegio, o de tantas situaciones que pudieron vivir de pequeños en medio de un entorno o en medio de una atmósfera de religión. Pero en este pasaje vemos cómo un hombre que está al margen de toda religión, un hombre que está marginado, un hombre que probablemente solo buscó a Jesús por algún tipo de interés crematístico, económico, personal, finalmente encuentra a Jesús que Jesús le quiere mostrar. Y me gusta mucho cómo comienza el pasaje, porque comienza hablando de Jericó. Cuando Jesucristo entra en Jericó, en este pasaje ya estamos viendo que es la última ciudad que Jesús visita y en la que Jesús predica y hace milagros antes de llegar a Jerusalén en la Pascua para ser crucificado. O sea que estamos hablando de la última etapa de Jesús. Me gusta saber que el corazón de Dios espera hasta la última etapa de nuestra vida muchas veces para poder presentarse a nosotros y que tengamos la oportunidad de conocerlo. Nosotros servimos a un Dios que es un Dios de las segundas oportunidades. Yo no sé por cuántas situaciones de vida tú habrás pasado y por qué situaciones tú has podido ser agredido, golpeado, maltratado. Pero Dios, nuestro Dios, es un Dios de segundas oportunidades. Fíjate este Zaqueo, que era un hombre probablemente ya perdido a los ojos de los hombres, aún él tuvo la oportunidad de poder conocer a Jesús antes de que Jesús fuera crucificado. Y tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, y tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Él, y tuvo la oportunidad de hospedarlo en su casa, como hemos visto, y como hemos leído en la palabra. Pero fíjate que siendo Jericó la última ciudad que visitó Jesucristo antes de ir a Jerusalén a ser crucificado, Jericó también al mismo tiempo en la Biblia tiene otro significado, que fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó cuando salió del desierto. Y me llama mucho la atención esto, porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento cómo fueron las instrucciones que Dios dio al pueblo para que conquistaran Jericó, fueron unas condiciones extraordinarias. Jericó tenía una característica, Jericó tenía la característica de que era una ciudad amurallada, una ciudad que tenía altos muros. Cuando el pueblo de Israel llegó allí de la mano de Josué, allí fue cuando Dios les habló y les dijo cómo tenían que conquistar Jericó. Y la manera fue algo rocambolesca, algo contrario a la razón y a la lógica humana. Dios les dijo, lo que tenéis que hacer es dar vueltas alrededor de Jericó en silencio, callados. Y cuando llegue el día que yo diga, ese día yo daré señal, entonces todos pondréis a gritar y los muros caerán. ¿Tú te imaginas que yo llego aquí hoy y te digo, mirad, me ha dicho Dios que para que Fuenlabrada se convierta a Cristo, tenemos que estar durante 7 días dando una vuelta cada día a la ciudad? Tú vas a decir, mira pastor, que vaya tu abuela a dar la vuelta a Fuenlabrada. Porque eso a mí en mi cabeza ni en mi lógica no me cabe. Yo no comprendo que Dios haga así las cosas. Pero vemos como el pueblo de Israel tenía una fe tremenda y tenía un corazón de sujeción y obediencia tremenda, de tal manera que no discutieron aquella instrucción de Dios e hicieron lo que Dios mandó. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegó el día, recibieron señal y ellos levantaron la voz, los muros se cayeron y conquistaron Jericó. Los muros que tú y yo tenemos que derribar hoy con nuestra fe y con nuestra obediencia en Dios no son muros de piedra como los de Jericó. Son los muros de los corazones de muchos queridos hermanos nuestros, amigos, vecinos, gente que nos rodea, que han levantado muros en lo alto de su corazón y que no se terminan de caer esos muros porque ni tú ni yo somos lo suficientemente obedientes ni tenemos la fe suficiente. Tú le das la vuelta a un hermano tuyo, un amigo tuyo, un vecino tuyo, y en cuanto ves los altos que tiene los muros levantados en su corazón, lo dejas ahí y dejas de darle vueltas. Dime la verdad. Oye, que estamos en la radio, no parezca que estoy solo. Dime la verdad. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Cuánta gente tú le has predicado el evangelio? Ellos te han contestado. De repente tú has visto un espíritu donde ellos te han rechazado y tú lo has sentido perfectamente. A lo mejor te aman tanto que no te dicen que eres un loco o no te dicen que estás perdiendo el tiempo, pero de alguna manera tú sientes que hay un cierto rechazo y tú sientes en tu corazón y dices, con esta persona yo no trato más. Entonces dejamos que se muera dentro de sus muros, de los muros de su corazón. El pueblo de Israel se caracterizó en ese tiempo, como la iglesia primitiva, se caracterizó por su obediencia y por su fe.
Si tú quieres en este día que los muros de los corazones de los que tú amas caigan para que se entreguen a Cristo, tienes que tener fe y tienes que tener obediencia a las cosas de Dios. Si no lo hacemos así, ni con una buena retórica, ni con una buena palabra, ni con una buena oratoria, tú vas a convencer a nadie de Cristo. Dice la palabra que solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que tú tienes que hacer conmigo y yo contigo es orar para que caigan los muros de todos aquellos seres queridos nuestros, amigos y toda la gente que no tiene a Cristo, para que esos muros caigan de una vez y pueda entrar el Espíritu de Dios y conquistar esos corazones. Amén. Por eso me gustó que esta historia se desarrollara en Jericó, donde el pueblo de Israel comenzó a conquistar en Jericó. Jesucristo comenzó a conquistar también, porque estaba a un paso de la cruz. La gran victoria de Jesús fue la muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Muriendo en la cruz y resucitando, lo que Él hizo es darnos la posibilidad de que tú y yo, en obediencia y en fe, podamos conquistar los corazones de muchos. Aleluya. Y me gusta mucho que ocurriera en este Zaqueo, porque la palabra, fíjate, que lo describe como un hombre que era publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Era un judío vendido al Imperio Romano. Por lo tanto, si estaba vendido al Imperio Romano a cambio de dinero, era repudiado y rechazado por el resto de los judíos en ese tiempo. Y dice que era rico. Claro, los publicanos eran ricos porque robaban a manos llenas. No era muy distinto a lo que pasa hoy en este tiempo. ¿Te has dado cuenta? Tú miras los telediarios y miras la cantidad de publicanos en este tiempo que están robando a manos llenas. Desde la Casa Real para abajo, echa cuentas. Lo puedes ver en los telediarios todos los días. Eso no ha cambiado, la condición del hombre es así. La codicia del hombre es así. No ha cambiado, el hombre es imperfecto, es pecador. Solo Cristo puede librarnos de eso. Pero fíjate que este hombre seguramente le había escuchado hablar de Cristo alguna vez. Y dice que tuvo curiosidad por verlo, que se enteró que iba a pasar por allí y tuvo curiosidad por conocerlo. Yo estoy casi seguro que él tenía en su corazón, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Nadie lo crea porque es una percepción mía, pero la palabra no lo dice. Yo creo que él tenía algún negocio que quería hacer con Jesús para ganar todavía más dinero. Dijo, ese Jesús que atrae a tantas multitudes, si yo me asocio con él, vamos a triunfar, nos vamos a hacer multimillonarios los dos. Entonces el tipo hizo todo lo que pudo por encontrarse con Jesús. Dice que era un tipo bajito. Y me habla mucho la palabra de la manera en que tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús. Porque tú y yo muchas veces nos acercamos a Jesús desde nuestra pequeñez. Y muchas veces queremos ver a Jesús entre los bultos de las circunstancias que hay delante nuestra. Y este hombre no hizo eso. Este hombre hizo dos cosas fundamentales. Por encima de sus convicciones o de sus creencias, él se elevó por encima de su propia altura y se elevó por encima de la altura de la gente que le tapaba a Jesús para poder ver a Jesús completamente. Este es el instrumento que Cristo nos ofrece en este día. Dice que él se subió a un sicómoro. ¿Tú sabes lo que es un sicómoro? ¿Sabes lo que es un sicómoro? Mira, un sicómoro es un árbol del tipo del género de las higueras. Y es uno de los árboles más altos y más fuertes que tú puedas ver en toda la flora de la humanidad de la tierra. Y este hombre se subió, dice que se subió a un sicómoro. En aquel tiempo era común que en los caminos hubiera a cada cierta distancia un sicómoro o varios, porque eran árboles de hoja gruesa que daban buena sombra. Y todos aquellos que iban caminando por el camino, en un día de calor, ellos podían ponerse debajo de ese árbol y tener un tiempo de refrigerio en medio del calor. Pero fíjate que cuando llega Jesús, este hombre se eleva sobre su propia estatura y este hombre se eleva sobre las cabezas de los demás para poder ver a Jesús. Esto nos habla que en este tiempo tenemos que salir de la pequeñez. No me estoy refiriendo a la pequeñez física. Estamos tan encorsetados en los conceptos de este mundo del siglo XXI, estamos tan encorsetados en el humanismo, en las ideologías, en la filosofía, en el materialismo, en el hedonismo, que no somos capaces de ver más allá de lo que la televisión nos habla y nos dice. Estamos tan educados por la tele, por los medios, por la gente, que somos incapaces de ver a Jesús. Es más, no podemos creer que haya un Jesús en medio de ese gentío y en medio de esa marabunta de ideas. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos a veces. Tú te tienes que levantar sobre tus circunstancias. ¿Cuánta gente no se empequeñece en medio de una circunstancia adversa, en medio de un drama, en medio de una crisis? Yo he visto a gente que son capaces de levantarse, pero he visto a gente que se deprimen.
tienen un problema y se deprimen. Cuando tú te deprimes, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás haciendo más pequeño. Pero Cristo te llama hoy y te dice, levántate, que he venido a visitarte. Estoy pasando por el lugar por el que tengo que pasar para que tú te encuentres conmigo. Levántate, he venido a verte. Levántate sobre tus circunstancias, sobre tu dolor, sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás pasando. Levántate, he venido a visitarte. Y entonces cuando usted se levanta sobre sí mismo, luego se tiene que levantar sobre la gente. Porque siempre va a llegar alguien que va a querer taparle a Jesús para que usted no lo vea. Pero usted se tiene que levantar al sicómoro. Usted sabe qué lindo es cuando una iglesia planta sicómoros espiritualmente para que la gente pueda subirse a ellos y poder ver a Jesús. ¿Usted sabe qué tremendo sicómoro hemos levantado hoy con la radio? ¿Cuánta gente está escuchando ahora por la radio que nunca escuchó de Jesús, pero hoy está viendo a Jesús? Está escuchando de Jesús. Porque esta congregación se esforzó en que hubiera un sicómoro grande para que alguien se suba y pueda mirar. O el internet, o tantos medios. Usted mismo tiene que ser un sicómoro para sus vecinos, para su familia. Usted tiene que ser aquella persona donde los que todavía no han visto a Jesús se puedan subir para ver a Jesús. Lo que pasa es que no queremos cargas. ¿Quién quiere cargas? Oiga, visite usted a su vecino, predíquele de Jesús, ayúdele en alguna tarea, alguna cosa para conocerlo, dele alguna confianza para... No, yo no quiero líos con los vecinos. Yo los vecinos, buenos días y buenas tardes. No, yo con mi familia no, yo lo justo, yo no. Yo me escondo, yo no hablo para que no se moleste. No, mi hermano, eso no es lo que Jesús pide de nosotros. El sicómoro somos cada uno de nosotros, pero también la congregación tiene que ser un sicómoro. Y usted y yo como congregación hemos sido llamados a ser un gran sicómoro, de tronco grueso, de 15 metros de altura y de ramas gruesas, donde sale el fruto y donde salen las hojas que dan alimento y sombra a todos los que la necesitan. Pero usted y yo tenemos que pagar el precio, tenemos que esforzarnos en el amor de Dios, levantarnos como esos árboles que dan sombra y dan fruto al que tiene hambre y tiene calor. Cuando te encuentras con Jesús, mira qué lindo, lo hemos leído. Lo primero que Él hace es encontrarse contigo. Dice la palabra que Dios es solícito. En cuanto tú haces el mínimo esfuerzo por encontrar a Jesús, Dios se va a revelar a tu vida. No se va a esconder Dios de los corazones de aquellos que le buscan, dice la palabra. Dice, del corazón contrito y cansado yo me manifestaré y yo lo liberaré. Yo levantaré toda carga. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús está deseando que tú hagas el más mínimo esfuerzo por conocerlo. Que aunque levantes ya un poquito la vista y trates de ver si hay algo de verdad y de cierto en lo que estamos predicando de Jesús, si hay algo de verdad en ello, Él se te va a manifestar. Mira qué lindo, te lo vuelvo a leer. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5, dice, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cristo va a poner sus ojos en aquellos que mínimamente le buscan. Cristo quiere que lo mires, Él quiere convencerte con su amor. Él quiere revelarse a tu vida. Él sabe que hay muros levantados en todos nuestros corazones, hay muros levantados, o hubo muros mayores levantados. Pero eso no es ningún impedimento para Dios. Simplemente Dios te dice hoy, levanta tus ojos, asciende, levántate por encima tuya y mírame. Estoy deseando que me mires. No importa que tengas 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. No importa, en cuanto me mires yo voy a estar contigo mirándote y hablándote. El problema de este tiempo es que nos han enseñado a no buscar de Dios. Nos han enseñado a no buscar de Jesús. Nos han enseñado a ignorar todo lo que tiene que ver con iglesia y con Dios. Está tan estigmatizado todo lo que tiene que ver con Jesús que nos da hasta reparo. El otro día había una ilustración en internet que me hizo mucha gracia, de un tipo mirando en internet y decía algo así como, no recuerdo exactamente, pero algo así como, vive en paz. Imagínate que fuera eso, ¿no? Y decía, Buda dice, vive en paz. Y la gente dice, wow, qué pensamiento tan sabio y tan profundo. Y luego llega otro sabio, Paulo Coelho, por ejemplo,
Y dice, vive en paz. Y tú dices, wow, Paulo Coelho, qué tremendo, qué pensamientos tan grandes. Luego llega Jesús y dice, vive en paz. Y dice, no quiero saber nada de religión. Estamos educados a eso. No queremos escuchar de Jesús. El hombre más grande de la historia de la humanidad, nunca jamás habrá otro hombre más grande, que era 100% hombre, pero era 100% Dios. Pero no queremos saber nada. Nos avergonzamos. Hasta los propios cristianos a veces nos avergonzamos de reconocer que somos cristianos. A veces en determinados foros y lugares nos avergonzamos. Entonces somos árboles chiquititos sobre los cuales nadie se puede subir a ver a Jesús. Somos una pequeña mata. Y donde no hay mata, no hay patata. Así que fíjate, cuando buscas a Jesús y te encuentras con Jesús, lo primero que Jesús hace es venir a tu casa. En este pasaje, Cristo vino a la casa de Zaqueo. En el siglo XXI, la casa de Jesús, ¿sabes cómo se llama? Tu corazón. Dice, yo voy a ir a morar a vuestro corazón, dice la palabra. Yo voy a ir a morar con vosotros. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, lo primero que Él hace es venir a morar a tu corazón. Qué lindo es saber que Cristo viene a morar a su corazón. Mira, es necesario, le dice Jesús a Zaqueo, le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Es que es una necesidad, mi hermano. En este tiempo, en este mundo, nos están enseñando a vivir sin Dios. Y te digo algo, vivir sin Dios es relativamente fácil, pero morir sin Jesús es un drama. Porque es la perdición eterna. Y perdernos las bendiciones de este mundo y de este tiempo. Pasamos demasiado tiempo pensando qué será cuando muramos, dónde vamos a estar. Y se nos olvida decir, Señor, y mientras yo muero o no muero, ¿qué puedo hacer aquí para servirte? Muchos están más pendientes el día que se van a morir. No, si te vas a morir, tú tranquilo. Y yo también. De hecho, yo iré a tu entierro. Gloria a Dios. Pero algún día vamos a morir. Y nos presentaremos delante de Dios. Pero mientras tanto, Dios tiene propósito para nuestra vida. Y eso es lo que no quiere el diablo, que nos demos cuenta de eso. No quiere que miremos a Jesús, quiere que vivamos en un mundo huérfano de Dios, en un mundo de miseria, donde no está Dios hay miseria. Tú puedes tener todos los bienes que tú quieras, pero si no tienes a Jesús no tienes nada. Aleluya. Dice, es necesario, yo te digo a ti esta mañana, de parte de Dios, con el respaldo de la palabra, es necesario que abras tu corazón a Cristo. Es necesario, quizá ya no haya muchas más oportunidades para que tú puedas escuchar esto, pero es necesario. Pero dice que es necesario que pose yo en tu casa. No dice que vaya a visitarte. Dios espera que cuando tú le abras tu corazón, Él pueda vivir contigo siempre. Dios no es un huésped. Él dice, yo quiero posar. ¿Sabes lo que significa posar? Mira, lo he buscado en el diccionario. Dice, colocar algo con suavidad sobre una superficie. Cuando Cristo viene a tu vida, ¿qué hace? El Espíritu se posa en tu alma con suavidad para quedarse para siempre. Cristo quiere quedarse para siempre, es necesario. Cuando tú posas para hacerte una foto, ¿qué haces? Las chicas ahora todas se hacen fotos en Facebook, todas así. ¿Te has dado cuenta? Con los morritos. Y si sale mal la foto, ¿qué hace? Bórrala. Pilar me dice, bórrala, que salgo muy gorda, bórrala. Y ya hacemos una donde no parece gorda. Para mí no está gorda, pero ella dice que está gorda. Yo estoy gordo en no discutir. Amén. Pero ya cuando sale la bonita, la que sale así, que ya no se ve tanto, y la lorcita, y esta ya no sale aquí tan colgando, ¿no? Entonces, esa déjala, ¿para qué? Esa es la foto que se va a quedar. He posado para que se quede para siempre así. Cristo dice lo mismo, yo vengo a posar contigo, vengo a quedarme contigo todo el tiempo y toda la vida vengo a quedarme contigo. Dar un aplauso al Señor esta mañana. Y quiero terminar con esto. Hoy va a ser un mensaje muy breve, pero muy al grano. Zaqueo era un ladrón, ¿tú sabías eso? Él era un publicano, pero robaba por medio de los impuestos, robaba a la gente. Él era un ladrón, era rico. Él era un ladrón. Pero fíjate que cuando Cristo viene a su casa, dice, versículo 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre quería hacer negocios con Jesús, pero se dio cuenta que el mejor negocio con Jesús era renunciar a él mismo, a su propia vida, a su propio pasado, a su forma de ser, a su propio pecado como ladrón. Él dijo, si yo tengo a Jesús, ¿para qué quiero el dinero? ¿Estoy diciendo que no hace falta el dinero? No. ¿Hace falta el dinero? Sí. ¿Tenemos que trabajar para tener dinero, para pagar, para mantener dignamente nuestras casas, nuestra familia? Por supuesto que sí. Te estoy hablando en términos espirituales. Porque fíjate que él dice, mira, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, como una forma de pagar por medio de las obras su pecado. Pero luego dice, voy a devolver cuadruplicado lo que defraudé. ¿Sabe? Mientras usted y yo estamos alejados de Dios, lo más que estamos haciendo es defraudar a Dios. Usted y yo estamos vivos porque Dios quiere. Y aún así usted está de espaldas en rebelión, de espaldas a Dios, caminando como usted quiere, como yo quiero, y Dios todavía por amor nos mantiene de pie. Por su justicia en cuanto a nuestro pecado, Él podría destruirnos cuando Él quisiera, pero no lo hace. Porque para eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Para que usted y yo hallemos misericordia en sus ojos. Pero mientras estamos alejados de Dios, lo que estamos haciendo es defraudando a Dios. Pero el día que tú te encuentras con Jesús cara a cara, es el día que tú haces repaso a tu vida. Y tú miras atrás y tú dices, ay Señor, cuánto te defraudé. Los peores fraudes de cara a Dios son los fraudes del corazón. Cuando traicionamos a Dios. ¿Usted cómo cree que se sintió el padre del hijo pródigo? Se sintió defraudado por su hijo, pero aún así lo amaba y lo esperó hasta que volvió. Ese es nuestro Dios. Usted y yo defraudamos a Dios casi cada 2 por 3. Aun siendo cristianos, porque ser cristiano no nos libra de nuestra condición humana imperfecta. Pero sí tenemos una oportunidad que se llama arrepentimiento para ir delante de Dios y saldar las cuentas. Y devolverle cuadruplicado todo lo que le hemos defraudado. Sí, Señor, perdona los años que yo estuve alejado de ti. Perdona mis mentiras. Perdona cuando yo fui infiel. Perdona cuando yo no fui leal. Perdona cuando yo estuve alejado de ti. Cuando yo viví como quise. Cuando no atendía tu instrucción. Cuando lo que tú me hablabas para librarme a mí, no a ti. No le hice caso. Pero hoy te he conocido, hoy estás en mi casa. Y hoy es el día que yo te digo, hoy devuelvo cuadruplicado todo lo que yo defraudé. Esto está hablando de renuncia. Cuando tú vienes a Cristo hay cosas que irremisiblemente tienes que dejar. ¿Verdad, mujeres? Cuando tú te casas con un hombre, lo primero que esperas es que ese hombre no se vaya con otras mujeres. ¿O no? Es normal, es de lógica. Del mismo modo, cuando nosotros decidimos casarnos con Cristo, hay cosas con las que ya no podemos convivir. Hay cosas en las que nos tenemos que esforzar por dejar y pedirle a Dios que nos ayude a dejar, que nos dé la fuerza de dejar. Hay lugares que tenemos que dejar de visitar, hay gente que tenemos que dejar de frecuentar, hay determinadas conversaciones que ya no tienen ningún sentido en nuestra vida, hay determinadas palabras, hay determinadas actitudes. No tiene sentido ser cristiano y ser un mentiroso. Y no hay peor mentiroso que el que dice medias verdades. Las medias verdades son devastadoras. Las medias verdades son devastadoras, pero es que las mentiras. John Hughes, el misionero, decía, prefiero herirte con la verdad y no matarte con la mentira. Y si yo te estoy diciendo que estás en perdición, de parte con el respaldo de la palabra te lo tengo que decir. Y a lo mejor eso te va a herir, pero no te va a matar. Lo que te va a matar es que yo me calle y te diga que estás caminando bien y que estás bien delante del Señor. No te lo puedo decir si no estás así. Si estás en alguna circunstancia, alguna situación en tu vida, tú tienes que cortar, tienes que romper, tienes que pedirle ayuda al Señor. Hay cosas que tú tienes que dejar, actitudes que tienes que dejar. Dejarle que Dios trabaje sobre tu carácter. Yo he conocido hombres que en el mundo eran súper celosos, han venido a Cristo, se han dejado tratar por Dios y son personas que fueron librados de ese error de su carácter. Y así tantas cosas. Pero tú no puedes vivir permanente y eternamente con Cristo y manteniéndolo del mundo.
En el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa y vete al lugar a donde yo te voy a guiar. Y dice que Abraham se fue, pero no le hizo del todo caso a Dios porque se llevó a su sobrino Lot, el de los moabitas. No los madianitas, los moabitas. Así que no obedeció totalmente porque no dejó a toda su parentela, se llevó a su sobrino. A veces usted y yo nos encontramos con Cristo, recibimos a Cristo, caminamos con Cristo, pero nos traemos algo de la vieja vida. Nos traemos un rencor, una frustración, una amargura, un vicio, una atadura, cualquier cosa. Pero llega un día donde Dios te dice, ya eso tienes que dejarlo. Tienes que librarte de eso, yo te voy a ayudar. Tú quieres seguirme totalmente, ábreme tu corazón, yo te voy a ayudar. Aleluya. Paga lo que defraudaste a Dios. Eso es lo que se llama arrepentirse. Ir delante de Dios, arrepentirse. Me gusta mucho el verbo arrepentirse porque me sé las tres etimologías, la griega, la hebrea y la latina. La hebrea significa teshuvah, dice es la palabra teshuvah, que significa volver tu mirada a Dios. Eso es arrepentirse. La griega es metanoia, que significa limpia tu mente, cambia tu mente, saca de tu mente lo que hay para que quepa lo de Dios. Y en el latín es reapetineo, que significa sal de la insatisfacción y llénate de lo de Dios. Eso significa arrepentirse. Yo sé que es una palabra fea, religiosa, oh, asco, qué asco arrepentirse. Yo no me arrepiento de nada. ¿Tú has visto eso en la tele? ¿Tú has visto Sálvame algún día? Yo lo he visto. ¿Has visto hablar en este tema y dice, yo no me arrepiento de nada? Y yo por mi hija mato. ¿No? Y no se arrepienten de nada. Dicen, no tengo nada de que arrepentirme. Ay, Dios mío, si Dios te abriera los ojos y vas a ver una lista bien larga de cosas. Pero ya no solo contra otros, sino contra ella misma. Arrepentirse del daño que se ha podido hacer ella misma, o yo a mí mismo, o tú a ti mismo, cualquiera de los que me estáis escuchando. A Cristo, cuando conoces a Cristo te das cuenta cómo defraudaste a Dios con el peso de nuestras amarguras. Es el tiempo, querido amigo, hermano, que me estás escuchando, que vengamos delante del Padre y le entreguemos nuestra vida, nuestro pasado, nuestras decepciones, nuestras frustraciones y comencemos de cero. Hoy se levantó aquí un sicómoro para que tú pudieras subirte arriba y mirar a Jesús. Hoy Jesús te ha hablado y te ha dicho, quiero estar en tu casa. Es necesario que yo posee en tu casa. Es necesario que viva en tu casa. Ahora la decisión está en ti y en mí. Dios es un caballero. Él no nos va a obligar, no nos va a forzar a nada. En Apocalipsis 3:20 dice la palabra, y aquí yo estoy a la puerta, estoy tocando la puerta. Si tú escuchas mi voz y abres la puerta, yo pasaré a cenar contigo y tú cenarás conmigo. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir la puerta. Tenemos que hacer el esfuerzo de levantarnos sobre nuestra pequeñez, de levantarnos sobre las circunstancias, de levantarnos sobre el clamor general y poder ver a Jesús y tener un encuentro con el Señor. Le pido a los chicos de la alabanza si pueden subir. Bueno. Me he reservado el último versículo para el final. Me he reservado el último versículo para el final. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? Dime el nombre de alguien que tú sepas que se ha perdido. Yo te voy a decir un nombre. Yo estaba perdido, más perdido que Barrabás en el mundo, pero Cristo vino y me dio la oportunidad de conocerlo. En algún momento de mi vida, alguien me ofreció un sicómoro para que me subiera. Alguien en alguna circunstancia me ofreció sombra en mitad del calor del mundo y de mi pecado. Y alguien me ofreció el fruto del alimento que yo necesitaba en ese momento. Alguien me hizo ver que yo tenía que levantarme de mi pequeñez, que yo tenía que romper moldes, guiones y todo lo que fuera para poder ver a ese Jesús que se me había presentado tantas veces en la vida, pero que yo nunca había visto, del cual nunca me había preocupado de encontrarme con Él. Así que de esta manera
Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Damos las gracias a Dios porque Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo no sé cuántos me están escuchando ahora que nunca escucharon de Jesús. Yo no sé qué circunstancias tú estás viviendo, pero en el nombre de Jesús te ofrecemos nuestros hombros para que tú puedas subirte por encima de tus circunstancias y ver al Señor cara a cara. El Señor ha venido hoy, que suene algo al fondo, el Señor ha venido hoy a decirte, es necesario que yo venga a posar en tu vida. Es necesario que yo venga a vivir en tu corazón. Es necesario que me recibas. Es necesario. Por eso yo quiero hacer un llamado en esta mañana, te pido que te pongas de pie. Límites insospechados, un programa del Centro Cristiano de Reunión. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when He calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Oh Lord, you know I can hardly wait to reach that sweet by. But now I see those pearly gates. I'll walk them golden stairs when I die. Well, I'm gonna walk them golden stairs.